Tips para el destete de terneros. Una etapa clave en el desarrollo de los animales es el destete, tanto para la vaca como para el ternero, porque de ello dependerá su desempeño a futuro. Predestete. Para reducir el estrés tanto en la madre como en la cría, este proceso se debe realizar gradualmente. Antes de iniciar el destete, es aconsejable trasladar las vacas paridas a un potrero destinado para este fin, con el objetivo que las crías se familiaricen en el lugar donde permanecerán después del destete. Los potreros destinados para postdestete y destete deben estar bien cercados para impedir la salida de las crías y proveerles de forraje, agua, sal para que no exista pérdida de peso. Hay que evaluar y verificar las condiciones sanitarias y físicas en la cría y en la madre para iniciar el destete. Castrar y topizar son actividades que deben realizarse con mucha anticipación al destete para que no exista estrés en la cría y pérdida de peso en el postdestete. El único caso donde deben postergarse los destetes es si la cría presenta enfermedades preexistentes. En este caso se realiza la postergación del destete y se realizan los tratamientos inmediatos. Destete. Un punto muy importante es que el día del destete hay que realizar toma de peso en la madre y la cría para tener información y poder dar seguimiento a la condición corporal de la vaca y ganancia de peso diario del destete de la cría. El lugar donde permanezca la vaca debe estar lejos de la visibilidad de la cría. Postdestete. Hay que realizar en las vacas el seguimiento de condición corporal, secado de la ubre y las preñeces. Hay que evaluar condiciones físicas y sanitarias de los terneros, estableciendo controles de peso y planes sanitarios. Realizar las vacunaciones para reforzar la inmunidad de los terneros. Realizar desparasitaciones externas e internas. Suministrar energía, fibra y minerales. Si tiene forraje escaso o de baja calidad, suministre suplementación balanceada. Para permitir la adaptación al sistema rumial en el ternero, el retiro de la leche y suministración de otros alimentos debe ser de forma sistemática y controlada. La etapa de crecimiento posterior al destete está muy ligada a la nutrición y es fundamental para mejorar las respuestas en precocidad y crecimiento y reproducción. Podemos concluir que una de las actividades en cualquier hato ganadero es el destete, porque de ahí se deriva el futuro de la ganadería. Por eso hay que tener todos los cuidados del caso. Por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Gracias por vernos.